positivo o resultado negativo. Ok, gracias. No, de nada. ¿Lo entendieron todos? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda? Hoy empezamos la unidad número 4, ¿sí? Esta unidad no es tan larga, es cortita. Así que bueno, vamos a empezar a ver la unidad número 4 y que se llama la información en la organización, ¿sí? Yo ya se lo subí a la Classroom, ya está, tardé un poquito porque ya se lo estaba programando para que cuando termine la clase automáticamente se active, ¿sí? Les subí la presentación y les subí también un apuntecito, ¿sí? Como para que lo puedan leer. Bueno, vamos, ese no es mi teléfono, por eso no le estoy dando bolilla, no sé si lo escuchan. Les voy a presentar lo que hice para hoy. A ver, paren un poquito. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Buenísimo, eso ya lo tienen en el aula, ¿sí? No saben lo que... todas estas presentaciones las hice el año pasado. Y menos mal, porque yo pensé que no íbamos a seguir en pandemia este año, pero yo creo que a ustedes se entienden mejor con esto, que está bueno que yo hable sobre algo, sobre una presentación, como para que el hilo no irme por las ramas, y está bueno que también a ustedes les quede un resumen de la clase, ¿sí? Pero el año pasado el trabajo que implicó, porque todo lo que les hice acá para esta materia, los hice para todas las materias. Pero bueno, menos mal. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la información en la organización. ¿Sí? Profesora, Sí. ¿Quieren que grabe? sí. Sí, no me- Pero bueno, mientras prepara para grabar, Sí. quería decirle que Santiago Chivo está sin luz, no Sí, tiene chicos, para miren, poder conectar. es Y a mí Pablo me pasa. Mangione ayer tuvo un accidente con la moto, Uy, se fracturó solamente un dedo del pie, pero sí, bueno, eso fue la fractura, pero el golpe del sí. accidente y todo eso, entonces, bueno, no se siente bien como para estar No, en no la hay clase. problema, chicos. Le debe doler todo el cuerpo, pobre. Sí, está dolorido, sí, sí. Sí, no, me imagino. Así que bueno, no se preocupen, chicos. Igual la clase va a quedar grabada. Ahora ya voy a empezar a grabar y les va a quedar el apunte, así que no va a haber problema. ¿Sí? Igual cualquier duda Bueno, me preguntan. ¿Sí? gracias. No hay de nada. Esperen que a mí la verdad no me gusta grabar, lo grabo por ustedes, pero bueno, me resisto. Esperen que les pongo esto y... No, en mute la grabación, profe. ¿Qué? Yo sé Son que el año mute las pasado... grabaciones, unos cuantos, mucho. Ay, no te entendí nada, Rodney. Perdón, soy medio tartamudo. No, Que pues no, la mayoría. es como que se va el volumen. Uh, Ahí se me escucha bien. Ahí, perfecto. Ese es mi micrófono. No, que la mayoría de nosotros lo vemos repetidamente las grabaciones, incluyéndome. Pero todos los profes las graban porque sé que no les gusta grabar. No soy la única. No, no todos. Ah, Por eso, el problema es que grabar es como que nos deja muy expuestos, porque somos humanos, nos podemos equivocar. Y es como que por eso nos negamos. Yo, la verdad, lo grabo porque ustedes me lo piden, porque si no, pero ni de casualidad me grabo. Bueno, empezamos. Creo que ya está grabando, ¿no? ¿Verifican por las dudas? ¿Se ve por Sí, ahí? Buenísimo. Bueno, vamos a ver lo que es información y datos, ¿sí? Primero vamos a ver lo que es información. ¿Qué es la información? Es la adquisición de conocimientos que permitan precisar algo o ampliar los conocimientos que nosotros ya tenemos sobre cualquier materia, ¿sí? Sobre cualquier cosa, para cualquier, sé yo. Por ejemplo, me quiero ir de vacaciones y necesito averiguar determinado lugar, costo, forma de llegar, dónde me voy a quedar, ¿sí? Fíjense que yo ahí estoy tratando de buscar información sobre algo que no tiene nada que ver con el trabajo, ¿sí? Nosotros buscamos información todo el tiempo sobre todo, y más en esta era donde es tan fácil conseguir la información. El problema es ver si la información esa que nosotros estamos buscando y tratando de conseguir es valedera,
¿sí? ¿Tiene alguna base real o no? Porque ahora con Internet, el problema es que por ahí esa información, como cualquiera la puede subir, a veces no es tan real, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta cuando una información se le puede dar crédito, se la puede tomar como válida y cuando no, ¿sí? Para las organizaciones, sacando el tema de las vacaciones, para las organizaciones, disponer de la información es muy útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas que tienen información en el momento adecuado, ¿sí? Tienen un recurso muy valioso, muy preciado. ¿Por qué? Porque esa información puede llevar a las empresas, llevar a que las empresas tomen decisiones, ¿sí? Sobre bases más certeras que si no tuvieran información. Por eso para todas las organizaciones, sean organizaciones chicas, medianas, grandes, la información es muy importante, ¿sí? ¿Y cómo es el proceso de la información? ¿Cómo hacen las empresas, los negocios, las personas para poder agarrar y obtener esa información? ¿Sí? Primero hay que captar los datos de la realidad, ¿sí? Ver qué datos pueden llevar información valedera y que nosotros podamos tomar, procesar, ¿sí? Analizar y, si es necesario, emitir algún informe sobre esa información que permita a los directivos de la empresa, a los dueños de la empresa, tomar decisiones con un menor grado de incertidumbre, ¿sí? Todo eso es información. Vamos a ver ahora lo que es dato, ¿sí? Un dato es un antecedente que permite conocer con exactitud un asunto o suceso, ¿sí? De tal forma de poder deducir las consecuencias de ese dato o suceso, ¿sí? Ese dato puede ser acerca de personas, organizaciones, cosas, ¿sí? Al conjunto de datos, ¿sí? Analizados, procesados, van a dar lugar a la información, ¿sí? La información es el resultado. Esperen un segundo que... Diego, paren. Esperen un segundo porque mi marido no se da cuenta que está... Disculpen, chicos, mi marido, yo doy clases y él está estudiando para martillero. Y la verdad, se compró una computadora y no sabe ni siquiera poner el auricular. Pero ya está, ya lo solucioné. Seguimos por acá. Paren un segundo. Ahí. Hasta acá llegamos, ¿no? Bueno, sigamos con la información. La información es el resultado de la organización de datos de alguna forma significativa, ¿sí? Encuadrado en determinado contexto, ¿sí? Teniendo en cuenta qué es lo que yo necesito, qué información necesito, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo obtenemos esos datos que después, procesados, van a ser información, ¿sí? La obtención de datos comprende varios aspectos. ¿Me escuchan bien, no? Porque yo a veces no sé si... ¿Sí? Sí, ¿Vamos sí, bien? sí. Bien. La obtención de datos comprende varios aspectos. Primero es la búsqueda, ¿sí? Saber dónde y cómo buscar, ¿sí? Segundo es la selección de los datos, ¿sí?
elegir los datos pertinentes, los datos que a mí me sirven para poder agarrar y después tomar esas decisiones que yo necesito tomar, ¿sí? El tercer paso es la interpretación de esos datos. Trabajar con los datos que nos resulten útiles, ¿sí? Porque durante la obtención de datos, puede ser que nos topemos con datos que en realidad a nosotros no nos importan, ¿sí? Que vamos a tener que empezar a analizar y ver con cuáles tenemos que trabajar y cuáles vamos a tener que descartar, porque en realidad no nos van a servir para lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Bien, ¿cómo buscamos los datos? La fuente de datos son los orígenes de esos datos, ¿sí? Buscamos esas fuentes para poder captar los datos, ¿sí? Las fuentes de datos son muy importantes para las empresas. La fuente principal de los datos la constituyen los documentos comerciales, ¿sí? Que ya como lo habíamos visto en clases anteriores, esos documentos comerciales son los que respaldan las operaciones que realiza la empresa. Ejemplo, una venta, una factura de venta, una factura de compra, un recibo, un remito, ¿sí? Todo eso me va a ayudar a mí a obtener los datos que yo necesito para poder agarrar y después procesarlos. Ejemplo, si yo necesito saber cuáles son las cantidades totales de ventas anuales, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer? Seguramente me voy a fijar en mis registros contables, ¿sí? En mi sistema de contable, que seguramente me va a poder agarrar y me va a poder procesar toda la información de un año, de todas las ventas que tuvo la empresa en un año, y ahí esa va a ser la fuente para poder decir, bueno, este año vendí tanta cantidad de unidades o tanta cantidad de dinero, ¿sí? Todos esos datos surgen de documentos comerciales, o pueden surgir de contratos, pueden surgir de algún por ahí recibo de sueldo, ¿sí? Por eso, pero son todos documentos comerciales. Los atributos son las características que permiten identificar a las cosas, personas u hechos de los cuales estamos buscando los datos, ¿sí? Los datos se toman o captan de sus fuentes para luego someterlos al procesamiento, ¿sí? Lo que pasa es que las empresas, imagínense que en una empresa muy grande, un ejemplo Walmart, ¿sí? Walmart tiene que tener un sistema contable que permita captar esos datos, procesar esos datos, para que después, cuando se necesiten determinados informes, la búsqueda de esos datos sea más rápida, ¿sí? Cuanto mayor es la información que nosotros tenemos, más vamos a tener que agarrar e invertir en algún proceso, algún sistema que permita captar esos datos para que sea más fácil la búsqueda, ¿sí? Y para que cuando nosotros nos pidan algún informe, lo hagamos rápido, ¿sí? Porque por ahí la información la necesitamos para ahora, ¿no? Entre que si nosotros no tenemos forma de acceder a la información para armar un informe de ventas, un informe de compras, para saber, qué sé yo, qué mercadería falta en los depósitos, ¿sí? A veces conseguir esa información lleva tiempo si no tenemos un adecuado sistema. Y ese tiempo puede ser que cuando consigamos esa información ya no nos sirva, ¿sí? Que ya nosotros necesitamos la información para determinada cosa ahora y no dentro de 2 días cuando me la den, ¿sí? Por eso es importante no solamente encontrar la información adecuada, sino en el momento oportuno en que nosotros necesitemos esa información, ¿sí? Bien, por eso lo que tenemos que hacer es ordenar los datos, ver cómo tratar de conseguirlos de forma más rápida, de forma más simple. ¿Para qué? Para poder captar esos datos y después poder procesarlos, ¿sí? El ordenamiento de los datos se hace sobre la base de la información que se desea obtener, ¿sí? Los datos se organizan según el criterio que elige la persona interesada, según el criterio que siga la empresa, ¿sí? Sobre la base de los atributos que tengan estos datos, ¿sí? Por ejemplo, algunos criterios de ordenamiento son de acuerdo a su origen, ¿sí? Si son datos que surgen interno de la empresa o del entorno, ¿sí? Puede ser según su clase, datos sobre compras, datos sobre ventas, sobre devoluciones, ¿sí? Sobre créditos, sobre deudas, ¿sí?
Puede ser también por orden cronológico, o sea, por la fecha, ¿sí? Si necesito, qué sé yo, un informe de ventas del mes de enero, ¿sí? O otros criterios, ¿sí? Estos datos se van a ordenar según el criterio de la persona que los utilice, ¿sí? Bien. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta para el ordenamiento de los datos es la codificación, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? El ejemplo más común. Nosotros cuando pagamos impuestos utilizamos el QUIT, ¿sí? El QUIT es la clave única de identificación tributaria, ¿sí? Ese QUIT en realidad es un código, ¿sí? Con ese código nosotros podemos saber en qué impuesto está incluida esta persona, dónde tiene el domicilio fiscal, si es de provincia, de capital, cuál es su actividad, ¿sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, los precios en un supermercado. ¿Cómo me doy cuenta? Por el código de barras, ¿sí? No solamente me doy cuenta del precio, sino también me doy cuenta de la cantidad de productos que yo tengo de esa unidad, de ese producto que yo después voy a vender, ¿sí? Todos esos datos se codifican para después poder facilitar su identificación y utilización, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta son los registros. Un registro es un conjunto ordenado de datos relacionados, ¿sí? Con personas, con cosas u hechos, ¿sí? Siempre para poder hacer un registro, se va a tener que tener en cuenta un criterio definido, ¿sí? En alguno de los atributos que tengan estos conjuntos de datos. Por ejemplo, un ejemplo es el registro de asistencias de alumnos a clases, ¿sí? En el cual van a estar agrupados los alumnos pertenecientes a determinado curso. Ejemplo, ustedes son primer año de la carrera de programación, ¿sí? Todos juntos son primer año de la carrera de programación, ¿sí? Y de esa forma se los identifica en el instituto, ¿sí? De una forma similar, las empresas ordenan los datos de sus clientes y proveedores en registros. ¿Para qué? Para después poder encontrarlos más rápidos, ¿sí? Van a tener una base de datos con todos los datos de los clientes y otra base de datos con todos los datos de los proveedores. Y seguramente, ¿qué registro vamos a necesitar para poder identificar a los clientes? Y el nombre, la dirección, el contacto de teléfono, el contacto de mail, ¿sí? El número de quit, ¿sí? Si tiene algo, qué sé yo, si le damos algún crédito especial, ¿sí? Todo eso va a estar en la ficha de ese cliente, igual que lo de los proveedores. El número de quill, el nombre, ¿sí? Qué es lo que vende, ¿sí? Los precios, ¿sí? Todo eso van a estar en los registros de cada proveedor, ¿sí? Y entonces, si la empresa necesita comprar un producto con determinadas características, por ahí lo puede filtrar a ese proveedor teniendo en cuenta eso. ¿Qué es lo que vende ese proveedor? Y cuáles son las características del producto que vende, ¿sí? Cuanto mejor esté ordenado, ¿sí? Mejor y más rápido se van a poder localizar lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás, cuando no había computadoras, lo que se utilizaban eran fichas de papel, que se ponían en un fichero y se ordenaba alfabéticamente. Pero yo cuando necesitaba por ahí determinado proveedor, yo me tenía que acordar el nombre y empezar a buscarlo en ese fichero. Y si a veces por ahí la persona que se dedicaba a tener ese fichero en orden no estaba, no lo encontraba nadie más, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella era la que sabía qué proveedor era el que convenía, los precios, y ella era la que lo encontraba más rápido, ¿sí? Ahora con la computadora es todo mucho más fácil y cualquiera que sepa dónde están guardados esos archivos lo puede conseguir de forma más fácil y más rápida que fijarse en un fichero de tarjetas, ¿sí? Bien. Otro de los ordenamientos de datos que tenemos que tener en cuenta es el archivo de datos, ¿sí? ¿Qué es esto? Es un conjunto de registros ordenados de una determinada forma, ¿sí? Justo lo que estaba hablando hace un ratito. Archivo de clientes, archivo de proveedores, archivos de mercaderías, ¿sí? Esta organización de los registros la empresa lo puede hacer de la forma que a ella le parezca más cómoda, ¿sí? Ejemplo, una agenda telefónica se ordena en forma alfabética. De la misma manera podemos por ahí ordenar un archivo de clientes, de proveedores,
¿sí? Otros por ahí, otra forma de ordenarlo es por importancia, ¿sí? Qué sé yo, el cliente más importante es el que va archivado primero, ¿sí? Otra forma es por ahí ordenar a los clientes que hay que tener un contacto personal. ¿Por qué? Por la importancia de las ventas que tenemos con ellos, ¿sí? Cada empresa lo va a ordenar de la forma que ella considere adecuada. El más común es de forma alfabética, ¿sí? Un archivo maestro es solo el llamado procesamiento electrónico de datos, ¿sí? Son muy importantes los archivos maestros. ¿Por qué? Porque contienen los datos fijos de los clientes, proveedores y productos, ¿sí? Este archivo maestro tiene que ser actualizado cuando se producen altas, bajas o alguna modificación, por ejemplo, la dirección, ¿sí? de nuestros proveedores o clientes, ¿sí? El archivo maestro conserva los datos de los clientes y permite la utilización de esos datos en el momento deseado, ¿sí? Por ejemplo, para facturar, ¿sí? En los sistemas contables lo que se suele hacer es cargar estos datos que sí o sí tienen que aparecer en la factura, ¿sí? Y cuando es necesario facturar, se busca al proveedor o al cliente, se busca al cliente y directamente se pone el cliente y automáticamente se llenan todos los datos en la factura, ¿sí? También es importante, por ejemplo, tener esta información actualizada para mandar correos, para preparar resúmenes de cuentas, ¿sí? Y son archivos que tienen que estar actualizados, porque yo no puedo facturar a una persona que haya cambiado la dirección, o no puedo facturar a una persona que por ahí ya dejó qué sé yo, de trabajar, ¿sí? Yo tengo que tener todo eso actualizado, ¿sí? Vean, procesamiento de los datos. Este procesamiento de datos consiste en clasificar, registrar, calcular y almacenar los datos, ¿sí? Siempre estableciendo relaciones entre ellos, de forma tal que esos datos brinden información, ¿sí? Los medios de procesamiento de datos son los elementos que realizan el procesamiento de estos datos, guiados por programas específicos que transforman los datos en información útil, ¿sí? Los informes son la salida del sistema de información. Representan la información de manera ordenada para que todos esos datos procesados puedan ser interpretados y a través de esos datos se puedan llegar a sacar conclusiones, ¿sí? Y tomar decisiones, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito también de la información primaria y la información secundaria, ¿sí? La información primaria, ¿sí? Es aquella a la que se recurre cuando se necesita obtener información a medida, ¿sí? Es un tipo de información muy específica, ¿sí? Va a depender de las necesidades y objetivos de lo que nosotros estemos investigando, ¿sí? Es la información específica que se solicita para un fin determinado, ¿sí? El problema de este tipo de información, la información primaria, es que a veces conseguirla puede ser larga y costosa, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de información es si yo necesito hacerle una encuesta a un grupo de personas para averiguar algo, ¿sí? Eso es una información de primera mano, porque yo me estoy comunicando directamente con la persona a la que yo quiero pedir la información, pero el problema es que yo para poder tabular esos datos, esa información, no puedo hacerle una encuesta a una sola persona, ¿sí? Necesito buscar información de varias personas para ver cuál es la opinión de todo ese grupo de personas que yo voy a seleccionar para entrevistar, ¿sí? Pero el problema de esto es que yo voy a necesitar contratar a un entrevistador, voy a necesitar después tabular toda esa información, procesarla, y lo que suele pasar es que es costosa porque le tengo que pagar al entrevistador y le tengo que pagar a la persona que después tabule esa información y que también es larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el proceso de pensar cómo voy a hacer la encuesta, realizar la encuesta, tabular los datos, llegar a conseguir la información,
suele llevar un tiempo largo, ¿sí? No es algo que nosotros podemos conseguir en el momento, ¿sí? La información primaria lleva un proceso y no es rápida, ¿sí? Cuando el tiempo apremia, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos conseguir la información lo más pronto posible, suele recurrirse a la información secundaria, ¿sí? ¿Cuál es el problema de este tipo de información? Que podemos llegar a darnos una idea, ¿sí? De la situación, pero no vamos a tener información de primera mano, ¿sí? Podemos conseguir este tipo de información secundaria a través, por ejemplo, de publicaciones especializadas dentro de la misma empresa, o a través de Internet, ¿sí? O tratando de ver de conseguir algún dato que me ayude a sacarme las dudas sobre lo que yo estoy investigando, ¿sí? Lo que tiene de bueno este tipo de información, la secundaria, es que es más rápida. No tengo una información de primera mano, ¿sí? O sea, es información más de tipo general, ¿sí? Bueno, vamos a ver el alcance de la información. La información puede ser detallada, puede ser muy importante para cosas muy puntuales, ¿sí? El problema de este tipo de información, cuando es detallada, es que si el detalle es muy excesivo, puede impedir ver la situación en general, ¿sí? O puede ser concisa, pero el problema de esta información es que como tiene poco detalle, a veces no es suficiente para que las personas lleguen a tomar decisiones, ¿sí? Porque tengo algo en general, ¿sí? En la empresa, el alcance de la información puede ser general, que afecta a toda la organización. Por ejemplo, los estados contables. Los estados contables es un informe que se emite una vez al año, ¿sí? Con el balance general, en el que se resume la situación económico-financiera de la empresa, ¿sí? En los estados contables yo voy a tener un pantallazo de los activos que se tienen, de los pasivos, de la plata que me deben, ¿sí? De los clientes, de lo que yo gasté en sueldo, ¿sí? O sea, un pantallazo general de toda la empresa. También puede ser especial cuando se trata de un determinado sector de la empresa, o de un producto o de una situación especial. Un ejemplo, qué sé yo, cuánto me cuesta producir determinado producto, ¿sí? Entonces voy a tener la información sobre el costo de producir ese producto, ¿sí? Pero es una información solamente que tiene referencia a determinada situación, ¿sí? Entonces no abarca toda la empresa, solamente va a abarcar el costo de determinado producto. ¿Me entienden, chicos? No, esto no es tan complicado. Aparte me parece que lo ven en otras materias. Bueno, estructura temporal, ¿sí? La información puede referirse a situaciones pasadas, ¿sí? Ahí les puse un ejemplo. Por ejemplo, los gastos que se hicieron durante los 3 últimos años para promover ventas, los gastos de publicidad, ¿sí? Situaciones presentes, un ejemplo puede ser los gastos que se están produciendo hoy, ¿sí? Por cualquier motivo, lo que estoy gastando de luz en este momento, ¿sí? O situaciones futuras, que un ejemplo puede ser un gasto proyectado, ¿sí? Para hacer en el futuro, ¿sí? O qué es lo que tengo que hacer, cuál es la inversión que yo tengo que hacer para aumentar mis ventas, ¿sí? Eso es algo a futuro, ¿sí? Esa es la estructura temporal. Situaciones pasadas, situaciones presentes o situaciones futuras, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de los modos de presentar esta información, ¿sí? Hay diversas formas de presentar la información, según lo que se necesite, ¿sí? La presentación debe permitir, ¿sí?, que cualquier persona que la vea la entienda. Tiene que ser fácil y tiene que ser amena, ¿sí? Para que todo el que lo pueda leer lo pueda entender, ¿sí? Algunos de los modos de presentar la información son los informes escritos, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, un listado de clientes, un listado de proveedores, un listado de ventas, ¿sí? O informes explicando situaciones en forma clara y concisa, ¿sí? Cuadros, ¿sí? Los cuadros son, en este tipo de información, son generalmente numéricos, ¿sí? Con cifras completas o reducidas en miles de pesos, ¿sí?
Y otra forma son los gráficos, que sirven para completar las dos formas anteriores, ¿sí? Pueden ser un gráfico de barra, un gráfico de torta, ¿sí? O con diseños especiales. Eso va a depender de lo que quiera, cómo quiera presentar la información cada empresa, ¿sí? Bueno, frecuencia. La frecuencia va a estar ligada, ¿sí? A la cantidad de veces que necesitamos una determinada información, ¿sí? Hay informaciones que van a ser frecuentes y recurrentes. Y hay informaciones que no. Por ejemplo, dentro de la empresa, para liquidar los impuestos, el impuesto al IVA, ¿sí? Se necesita saber cuánto es lo que se vendió durante el mes y cuánto es lo que se compró durante el mes, ¿sí? Esa información que la necesita la parte contable, ¿sí? Para después pasársela al contador, es recurrente. Todos los meses se necesita saber cuánto fueron las ventas del mes de agosto, cuántas fueron las ventas del mes de agosto, las ventas y las compras del mes de agosto, ¿sí? Y es necesario. Esa información es necesario que se tenga porque con esa información se va a liquidar los impuestos, ¿sí? Hay informaciones que no son recurrentes, ¿sí? Que no son frecuentes. Por ejemplo, las ventas mensuales de los productos, bueno, eso no, esos son frecuentes. Algo que no sea frecuente puede ser, si el abogado, qué sé yo, me pide un detalle de la cantidad de empleados despedidos durante determinado año, ¿sí? Eso no es frecuente que me lo pidan, ¿sí? O, por ejemplo, que el sector de créditos me diga, mira, necesito saber la cantidad de deudores incobrables que tiene la empresa, ¿sí? Eso es algo que no se lo piden todos los meses. Eso por ahí se lo va a pedir cada 6 meses para saber si o cada año, para saber qué se hace con esos deudores, ¿sí? ¿Se les hace juicio, no se les hace juicio? ¿Sí? Si hay posibilidades de cobro, si no hay posibilidades de cobro, ¿sí? Dependiendo de la empresa, ¿sí? A veces lo hacen cada 3 meses, a veces cada 6 meses, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de deudores que tenga, ¿sí? Si es una empresa que cobra todos los meses de forma normal y no lo va a pedir con frecuencia. Si es una empresa que tiene un porcentaje chico de deudores y por ahí lo pide cada 6 meses. Si es una empresa que los deudores son recurrentes y todos los meses hay una cartera importante de deudores y lo va a pedir cada mes, ¿sí? Eso va a depender de los niveles de deudores que tenga la empresa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la frecuencia va a depender de las características de cada empresa y de la información que yo necesite, ¿sí? Por eso ahí les puse, puede ser que la información deba ser presentada en forma trimestral, anual, mensual, ¿sí? ¿Lo entendieron, chicos? No es tan complicado. Bien, la información dentro de la empresa, ¿sí? Para que la información circule dentro de la empresa, tiene que haber comunicación. La comunicación es el medio que se emplea para llevar la información desde el que la emite hasta el que la utiliza, ¿sí? En todo este proceso de comunicación encontramos siempre dos personas. El emisor de la información, ¿sí? Es el que realiza esa información, y el receptor de la información, que es la persona o grupo de personas que utiliza esa información para tomar decisiones, ¿sí? Tanto el emisor como el receptor, ¿sí? Tienen que tener un lenguaje en común para poder interpretar la información, ¿sí? Se utilizan códigos comunes, porque si no, ¿qué va a pasar? Que no se van a entender, ¿sí? Entonces, el lenguaje, tanto del emisor como del receptor, tienen que ser entendidos por los dos, ¿sí? Y el flujo de la información en la empresa es el que recorre la información para llegar a los usuarios, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más. ¿Y quién es el usuario? El usuario de la información... Perdón, profesora. El flujo de la información no llegué a entender. La información va a recorrer la información, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a tomar un ejemplo. Si un jefe te dice a vos qué es lo que tenés que hacer,
¿sí? Pero este jefe no sabe cómo bajarte a vos la información, ¿sí? Y vos no lo entendiste. ¿Vas a poder ejecutar lo que te están pidiendo? No, ¿sí? Siempre es importante que tanto el emisor de la información como el receptor de esa información se puedan entender, porque si no, ¿qué va a pasar? Va a pasar que como el que le dice a la persona qué es lo que tenga que hacer, ¿sí? La otra persona no lo entiende, no lo comprende, no lo va a poder realizar, ¿sí? Entonces es importante que el flujo de la información circule por toda la organización, ¿sí? Y que todos entiendan lo que se necesita, ¿sí? Porque, ¿qué puede pasar? Uno puede pensar que la otra persona entendió lo que le pidió, pero si no lo entendió, la información nunca se va a poder llegar a realizar. Lo que yo quiero que se realice nunca se va a poder cumplir, ¿sí? Entonces, el flujo de la información tiene que correr, ¿sí?, por todos los canales de la organización de forma tal que la información llegue y que sea comprendida, ¿sí?, y que pueda ser ejecutada, lo que se le pide, ¿sí? ¿El flujo es el mensaje, entonces? No, el flujo son los canales donde circula esa información. Bien. ¿Sí? Pero lo que puede pasar, que qué sé yo, si no sé, algún mensaje, vos querés decirle algo a tu compañero de trabajo, ¿sí? Y vos pensaste que lo que vos le quisiste decir, el otro lo entendió, y no lo entendió, ¿sí? Y no lo hizo, ¿sí? La información no llegó al otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo una traba, hubo algo ahí que impidió que la información llegara y que del otro lado de esa información se entendiera y que se pudiera realizar lo que vos querías. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ah, buenísimo. Si no lo entienden, me paran. A veces yo trato de hacerles ejemplo como para que lo puedan entender. A veces es muy difícil. Uno piensa que la otra persona lo entendió, no lo entendió. ¿Sí? La comunicación, la información es muy importante dentro de una empresa. Si no, va a empezar a haber problemas. Bueno, vamos a hablar un poquito del usuario. El usuario de la información hace la valoración de la información que recibe, ¿sí? Esa valoración tiene que ver con la utilidad que posee la información para esa persona, ¿sí? El usuario puede hacer esa valoración desde diferentes puntos de vista. Ejemplo, ¿la información es suficientemente clara? ¿Sí? ¿Es oportuna? O sea, ¿qué significa esto? ¿Llegó en el tiempo que tenía que llegar? ¿El contenido de la información es entendible? ¿Sí? ¿La presentación de esa información se puede leer? ¿Sí? ¿La información que me están brindando responde a la realidad? ¿Sí? Todas esas preguntas que están ahí, el usuario que recibe la información se la tiene que hacer para ver si esa información realmente sirve o no sirve, ¿sí? Porque a veces es como yo les digo, por ahí podemos recibir, qué sé yo necesitaba el informe de ventas para el día de ayer, porque dependiendo de ese informe de ventas iba a poner a la planta de producción a fabricar más unidades de producto, ¿sí? El informe de ventas no llegó, y yo le dije a la planta que sigan fabricando la misma cantidad de productos que fabricaron el mes anterior, ¿sí? Y por ese motivo ya encargué las materias primas a los proveedores, ya organicé toda la producción del mes, ¿sí? Y me llega un informe de ventas una semana después de que yo ya encargué las materias primas a los proveedores, ya organicé el tiempo de trabajo, diciendo que por ahí es muy probable que tenga un 10 o 15% de ventas, ¿sí? Está bien, está bueno, tengo 10 o 15% de ventas, pero si yo no tengo planeado cómo fabricar ese 10 o 15% más de productos que yo necesito de más para poder venderlos, ¿lo voy a poder hacer? No, ¿sí? Por eso la información es importante, no solamente que sea real, que sea entendible, sino que también sea oportuna, ¿sí? Porque dependiendo de la situación, puede ser que ya esa información a mí no me sirva, ¿sí? Entonces se tiene que tener en cuenta todas esas variables que están ahí. ¿Por qué? Porque es importante para después poder tomar decisiones, ¿sí?
Y a veces ese tipo de decisiones, más en una empresa, significa dinero. Y si nosotros nos equivocamos en tomar decisiones, podemos perder dinero. ¿Sí? Entonces, la información dentro de una empresa es muy importante. ¿Sí? Pero para que sea realmente importante, tiene que ser oportuna, tiene que ser clara, tiene que ser entendible, tiene que todo el mundo poder entenderla, captarla, ¿sí? Y tiene que ser real. Si no se cumple alguna de estas características, puede ser que esa información no me sirva. ¿Sí? ¿Me entienden a lo que voy? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? A veces te hablo de más, no sé. Sí, perfecto. ¿Me entienden? Por eso. Bien. Por todo esto que yo les estoy diciendo, la información es muy, muy importante dentro de cualquier organización, ¿sí? Es muy importante tener información, porque eso permite tomar decisiones, ¿sí? La empresa, ¿sí? Tiene que ser muy cuidadosa con aquella información que tiene carácter confidencial, ¿sí? Debe establecer un sistema que impida el uso de la misma por personas no autorizadas. Ejemplo, las claves bancarias de la empresa. No las puede tener, ahora que está todo, se usa, si yo tengo la clave de home banking, puedo manejar cualquier movimiento de cuenta bancaria desde la computadora. Yo esa información con las claves bancarias de home banking de la empresa, las tengo que tener resguardadas. Es una información muy delicada, ¿sí? Que no puedo dársela a todo el mundo, ¿sí? Entonces hay información que tiene que tener carácter confidencial y que tiene que estar en poder de personas responsables y que se las pueda controlar, ¿sí? Que no tiene que tener esa información todas las personas, ¿sí? Porque es información delicada y puede ser que puede haber hasta un robo o un desfalco, ¿sí? Hacer uso indebido, yo les puse el ejemplo de las claves bancarias para que ustedes lo vean claro, ¿sí? Pero hay, por ejemplo, hay información de clientes, que es información que nosotros no podemos estar divulgando, ¿sí? Por ahí si tenemos información importante y confidencial de clientes, no podemos andar divulgando lo que nuestros clientes nos compran o nuestros clientes nos dicen, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque una va contra la ética, ¿sí? Y otra, hay que saber respetar a nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros empleados, ¿sí? La empresa, por este motivo, debe diseñar sistemas que impidan la fuga de información, ¿sí? A veces, la mayoría de las empresas, cuando diseñan sistemas contables o sistemas de facturación o sistemas de manejo de información dentro de la empresa, lo que suele hacer son diferentes niveles. ¿Niveles de qué? De acceso. No todo el mundo puede entrar a todos los niveles. Depende del cargo que tenga dentro de la empresa, va a estar autorizado o no a utilizar algunos sectores de los programas contables o de la facturación, ¿sí? Y las personas que tienen el cargo más alto son los que tienen la información más confidencial y que se tiene que resguardar, ¿sí? Bien, información de transacciones. Esto es, después vamos a ver un ejercicio más adelante. ¿Qué significa esto? Información de transacciones, ¿sí? Una transacción financiera es un acuerdo, comunicación o movimiento llevado a cabo entre un comprador y un vendedor, ¿sí? En la que se intercambia un activo contra un pago, ¿sí? Implica un cambio en las finanzas de dos o más negocios o individuos. Lo vamos a decir en castellano. ¿Qué significa una información de transacciones? Siempre que haya algún movimiento de dinero, ¿sí? Cuando hay algún movimiento de dinero, cuando hay dinero que entra a la empresa o dinero que sale a la empresa, de la empresa, o sea, cuando yo hablo de dinero que entra, hablo de un pago, de un cobro, ¿sí? Un cliente me pagó. Yo le cobré a un cliente. Cuando hablo de dinero que sale, le pagué a un proveedor, pagué la luz, pagué el teléfono,
¿sí? Siempre que haya un movimiento de dinero, tanto que entra como que sale de la empresa, es una transacción, ¿sí? Por eso ahí les puse compras, ventas, cobras, pagos, ¿sí? Y un sistema de procesamiento de transacciones recolecta, almacena, modifica y recupera toda la información generada por esas transacciones producidas en una organización, ¿sí? Fíjense que para esta información de transacciones vamos a tener siempre algún documento comercial que la vale, ¿sí? Si yo estoy comprando, una factura original. Si yo estoy vendiendo, una factura duplicada. Si yo estoy cobrando, un recibo, ¿sí? Si yo estoy pagando, también, ¿sí? Cuando haya información de transacciones, va a haber un movimiento de dinero y va a tener un documento comercial que lo avale, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la información administrativa, ¿sí? El sistema de información administrativa está compuesto por personas, equipos, procedimientos, ¿sí? Que se encargan de proveer la información necesaria para la toma de decisiones, ¿sí? En castellano, ¿qué sería esto? Por ejemplo, si yo quiero saber, en este tipo de información administrativa no va a haber dinero de por medio, ¿sí? Lo que sí va a haber es, por ejemplo, determinada información que no tiene que ver con entradas y salidas de dinero. Un ejemplo, el contrato, la firma del contrato con la seguridad que le va a prestar ese servicio, un servicio de seguridad a la empresa, ¿sí? Fíjense que no estoy hablando del pago, estoy hablando del contrato, ¿sí? Cuando yo firmo un contrato con alguien, ¿sí? En el contrato va a decir, bueno, la empresa va a trabajar, la empresa de seguridad va a trabajar de tal hora a tal hora, va a realizar tal y tal cosa, ¿sí? La responsabilidad que va a tener es esta, las personas que la van a realizar es esta. Fíjense que no hay movimientos de dinero, ¿sí? En el contrato va a decir qué es lo que va a hacer la empresa de seguridad, ¿sí? Ese tipo de información es administrativa. Por ejemplo, otro ejemplo de información administrativa, un contrato de trabajo temporal con alguna persona que contrate en la empresa, ¿sí? En el contrato va a decir, bueno, esta persona se la contrata para trabajar de tal hora a tal hora, va a realizar tal cosa, el contrato empieza tal día y termina tal día, ¿sí? No estoy hablando del pago del sueldo, estoy hablando del contrato que se firma con esa persona, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo de este tipo de información, el listado de las ventas del mes de abril, ¿sí? El detalle de todas las ventas del mes de abril. Ese tipo de información es administrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo cuánto es lo que se vendió durante el mes de abril, ¿sí? Este tipo de administración, ¿sí? Un sistema administrativo, es una red o es un esquema de procesos cuya finalidad es favorecer el cumplimiento de los objetivos de la organización, ¿sí? El sistema apunta a que los recursos de esa organización sean administrados de forma eficiente, ¿sí? Siempre este conjunto de componentes relacionados va a ser para poder capturar, procesar, almacenar, distribuir la información que circule por toda la organización, ¿sí? Y para poder tomar decisiones, ¿sí? Decisiones y para poder controlar cómo funciona la institución que nosotros estemos, trabajando. ¿Entendieron lo que era la información administrativa y lo que era la información de transacciones? ¿Sí? Acuérdense, información de transacciones tiene que haber dinero de por medio, ¿sí? Por eso compras, ventas, cobros, pagos. La información administrativa es algún informe referido a determinado tema, ¿sí? Pero no hay un cobro, un pago, no hay salidas ni entradas de dinero. Hay una información determinada, ¿sí? Y después vamos a ver algunos ejercicios de este tipo, ¿sí? Bueno, sistemas de información. ¿Qué es esto? Esto lo vieron ya en un montón de materias. Un sistema es un conjunto de elementos dispuestos en algún orden interrelacionados que se integran en una estructura organizada, ¿sí? Siempre estos elementos tienen que estar coordinados, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan funcionar bien, ¿sí?
para lograr siempre los determinados objetivos que quiera la empresa, ¿sí? Los sistemas de información abarcan personas, recursos, procesos, ¿sí? Y están todos interrelacionados, ¿sí? Por eso constituye una red, ¿sí? Es una red que intercomunica todas las áreas de la organización, ¿sí? ¿Para qué? Para poder captar los datos, para poder procesarlos y para después poder emitir los informes para tomar decisiones, ¿sí? Bien, fíjense en esto. Acá está el sistema de información. Las entradas son los elementos que se incorporan al proceso, ¿sí? El proceso es la transformación de esos elementos que ingresan en información útil, ¿sí? Y una vez que nosotros procesamos esa información, las salidas es la información elaborada, ¿sí? Que es útil para los diferentes niveles de la organización, ¿sí? Siempre un sistema de información va a tener una entrada, un proceso y una salida, ¿sí? Y ahí los puse. Un componente es uno de los elementos que integran el sistema, ¿sí? Cuando los componentes de un sistema cumplen varias funciones, se transforman en un sistema por sí mismo, ¿sí? Los distintos sistemas, subsistemas, se van a integrar en un conjunto que después proporcione la información necesaria para la organización. Ejemplo, a ver el ejemplo que yo les puedo dar. Les puedo dar ejemplos contables que, por ejemplo, dentro de las empresas que son muy grandes se suelen utilizar, ¿sí? Archivos, ¿sí? Que, por ejemplo, tienen todos los registros de caja, todos los registros del banco, todos los registros de las compras, todos los registros de las ventas, ¿sí? Cada uno es un subsistema distinto, ¿sí? Que capta información teniendo en cuenta lo que ellos hacen. Ejemplo, ventas va a agarrar, va en ese subsistema, va a estar todas las operaciones de ventas. Compras, todas las operaciones de compras. En el crédito, todas las operaciones de crédito. Pero esos subsistemas, ¿sí? Cuando la empresa tenga que hacer el balance general, va a tomar información de todos esas subsistemas que están separados buscando información por cada uno por su cuenta y después los va a ensamblar, ¿sí? ¿En qué lo va a ensamblar? En el balance general, ¿sí? El balance general va a tomar información de cada uno de esos sistemas y lo va a ensamblar para poder hacer el balance general. No sé si me entendieron el ejemplo. Capaz los que tuvieron en el secundario vieron economía y administración, lo vieron. Los famosos subdiarios, ¿sí? En los subdiarios se vuelvan determinado tipo de operaciones, ¿sí? Y después los totales de esos subdiarios van a ser las cuentas, ¿sí? Que yo voy a utilizar en el balance general, ¿sí? Bien, sigamos un poquito. ¿Me entendieron más o menos? ¿O se quedaron dormidos? Bien. Hasta ahí se entiende, profesor. Perfecto, ¿no? ¿Se entiende con los Sí. ejemplos? Sí, no es difícil. Sí, ¿no? pero Bueno, me quedo tranquila, entonces estoy hablando mucho, perdón. Sí, sí. Bueno, vamos, esto es fácil. Un sistema cerrado es el que no permite esa interacción, ¿sí? Impide que el entorno ejerza influencia sobre lo que pasa dentro de ese sistema, ¿sí? Y un sistema abierto es el que interactúa permanentemente con el entorno, ¿sí? Captando la información y nutriéndose de esa información para poder agarrar y obtener después informes para poder tomar decisiones, ¿sí? Bien, importancia de la información para la toma de decisiones. Con todo lo que yo he hablado desde que empezó más o menos a las 7 hasta ahora, se pueden dar cuenta que la información es importantísima. No solamente para las decisiones, chicos, para todos. Ustedes, por ejemplo, para la vida es importante la información, ¿sí? La empresa, si hablamos de las empresas, tiene una serie de conocimientos acerca de determinados temas sobre los cuales tiene que tomar decisiones, ¿sí? Y la toma de información, la toma de decisiones de esa información, ¿sí? Tiene que ser confiable,
¿sí? ¿Por qué? Porque si esa información no es confiable, yo no voy a poder agarrar y tomar una decisión que sea correcta, ¿sí? Cuanto más confiable sea la información que yo tenga, más posibilidades de tomar decisiones correctas voy a tener, ¿sí? La información reduce la incertidumbre en la toma de decisiones, siempre que esa información sea correcta, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Tanto en los temas cotidianos, ¿sí? Como, por ejemplo, si una empresa quiere abrir una nueva línea de producción, ¿sí? Si una empresa quiere abrir una nueva línea de producción, eso implica una inversión muy grande, ¿sí? Y si la empresa tiene que hacer una inversión muy grande para poder abrir una nueva línea de producción, necesita información. ¿Por qué? Y porque necesita saber si todo ese esfuerzo económico que va a hacer en abrir esa nueva línea de producción en el futuro le va a generar ganancias o no, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Y va a tratar de hacer una investigación de mercado, va a tratar de ver si hacer un análisis económico financiero, va a tratar de ver si el producto realmente le va a gustar al cliente o no le va a gustar, ¿sí? Si lo va a poder vender, si no lo va a poder vender, ¿sí? Entonces, con toda esa información que recaude, ¿sí? Va a poder decidir si abrir la nueva línea de producción o no, ¿sí? Esto es lo que le estoy diciendo ahora, las empresas lo hacen siempre, porque imagínense que abrir una nueva línea de producción implica un esfuerzo enorme de dinero, ¿sí? Entonces las empresas no van a apostar a invertir tanta cantidad de dinero si no están seguras o relativamente seguras de que les va a ir bien. Siempre puede haber posibilidades de que les vaya mal, pero cuanto mayor sea la información que tenga, menos posibilidades de que les vaya mal van a tener, ¿sí? ¿Entienden más o menos? Y acá terminamos. Se me quedaron dormidos. No, profe, sí, se entendió. ¿Sí? ¿Lo entienden? No, sí, entiendo. Bueno, me alegro, chicos, porque la verdad, igual este tema ustedes lo vieron un montón de veces por ahí en otras materias. Esperen que lo voy a... ¿No tienen ustedes metodología de la información? Sí, pero No, de estamos la sin profe información no, actualmente. de la investigación. Sí, pero estamos sin profe actualmente. Sí, lo sé. Selma se jubiló. Sí. Bueno, todo esto seguro que ustedes lo vieron. Algunas de las cosas que yo dije en investigar, en conseguir la información, en los datos. Sí, algo de eso sí. Sí, seguro que sí, chicos. Bueno, ¿tienen alguna duda o inquietud? Yo creo que igual es un tema relativamente simple, porque seguramente lo van dentro de la carrera de ustedes, todo lo que es dato, lo que es información, lo van a ver un montón de veces en varias materias. Porque ustedes van a ser especialistas en buscar esos datos e esa información para poder después programar lo que el cliente quiera o lo que la empresa donde ustedes van a estar trabajando quieran. ¿Sí? Ah, 61 somos. Bueno, bastante bien. Vamos a hacer menos. Bien, a ver, esperen que quiero ver si tienen alguna pregunta o algo, porque como yo me veo algo. Buenas tardes, buenas noches, sí, profe, ¿se entiende? Sí. Algo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, ya los libero. Ya tienen que entrar a inglés, ¿no? En un ratito, sí. ¿Dudas? Sí, La hora y verdad que media. no, profe. Después usted va a subir igual, ¿verdad? Ya está, ¿Favor? 8:30 se activa. Perfecto. Sí, ya lo tengo, ya está activado. Lo que sí también les subí, sí, a ver, esperen que se los muestro si quieren. En Classroom les subí también un apuntecito de tecnologías de la información, ¿sí? Es de un libro que habla sobre todas las tecnologías de la información, ¿sí? Para que lo lean, ¿sí? Bueno, Habla
Gracias. Habla de expansión de los datos básicos, el exceso de información y servicios de inteligencia, administrar por números, uso de las computadoras en el manejo de información. En eso ustedes son especialistas. Efecto de las computadoras en las funciones de los administradores, aplicación y efecto de las microcomputadoras, Twitter, el fenómeno Twitter, oportunidades y retos creados por las tecnologías de la información, ¿sí? Bueno, todo eso lo subí porque me parece que tiene que ver con lo que ustedes están estudiando. Telecomunicación, redes de computadoras, internet, ¿sí? Hace un análisis de todo eso, ¿sí? Así que bueno, lo tienen, esto ya lo subí, lo tienen en el aula, ¿sí? Profe. 8:30 se activa. Yo Profe, tengo una no se olvide de preguntita. subir la clase pasada, que no la subió Sí, todavía. no la subí, le dije a los compañeros tuyos. Ahora no creo porque ya a 8:30 me entro a la otra clase, pero se las voy a subir porque las tengo grabadas. Me resisto a subirla porque no me gusta, pero se la voy a subir. Se la voy a subir. Y esta también, porque también la grabé. Sí. Perdón, una preguntita. Sí. Decime. Sí, en el trabajo práctico, ahí donde está el cuadro con los activos y pasivos, en donde dice patrimonio neto, tiene signo de pregunta. Eso porque lo tienen que calcular ustedes. Ah, perfecto, esa era mi duda. Sí, fíjense que en todos los ejercicios tiene, creo que les puse uno como ejemplo, pero en todos los ejercicios el patrimonio neto lo tienen que calcular ustedes. ¿Sí? En algunos tiene el valor, inclusive. Tenemos que verificar ese valor, entonces. A ver, no sé cuál es. Sí, a ver, esperen que lo voy a ver. ¿Tienen el valor? A ver, no sé si Activo menos pasivo era, profe, ¿no? Sí, activo menos pasivo. Sí. Si tienen el valor es porque yo se los di como ejemplo. A ver, paren que si quieren lo vemos, no tengo problema. ¿En qué trabajo es? ¿Actividad número 2? Sí, A ver, esperen, lo vemos. no lo tengo abierto ahora, pero bueno. No, yo ya lo abrí. Ah, sí, en el primero tienen el valor. En el primero, en el caso 1, esperen que ya se lo comparto, así lo ven. No me cuesta nada, 5 minutos más, 5 minutos menos. A ver, acá. Ustedes fíjense que en este, que tiene el valor, se los puse porque les di un ejemplo acá. ¿Ven? Dice, ejemplo, resolución caso 1, ¿sí? Este caso que está acá, yo se los resolví acá, para los que no lo vieron, por las dudas, no me costaba nada. Y acá, fíjense que acá dice, total patrimonio neto 15.000, ¿sí? Y este 15.000 es el que les puse acá. Pero todos los demás, donde dice, sí, donde tiene el signo de admiración, ¿sí? Perdón, el signo de admiración, no, el signo de pregunta, donde dice capital social, eso lo tienen que calcular ustedes, tienen que calcular 3, ¿sí? Lo pueden calcular de 2 formas. Si quieren hacer el cuadro, hagan el cuadro. Si no, lo que pueden hacer directamente es poner activo, ponen todo el activo, pasivo, ponen todo el pasivo y sacan el patrimonio neto, ¿sí? No tienen por qué hacer el cuadro si no quieren, ¿sí? No hay problema. Lo que sí tienen que hacer es calcular el capital. Los 3 que quedan. Listo. Ahora sí lo entendí. Sí. Bueno, chicos, ahora sí. Los libero y nos vemos el viernes que viene.